El millonario alemán entraba cada mañana al enorme edificio de vidrio como si el mundo no existiera. Su paso era firme, exacto, calculado. Nunca miraba a los lados. Nunca devolvía un saludo. Para muchos, era solo una sombra elegante envuelta en un traje caro. Su nombre imponía respeto, pero su presencia generaba un silencio incómodo. Los empleados lo veían pasar y bajaban la mirada. Algunos lo llamaban frío, otros arrogante. Nadie conocía realmente la historia detrás de esos ojos grises que parecían siempre cansados. Había construido un imperio desde cero. Empresas, inversiones, hoteles, tecnología. Todo lo que tocaba se convertía en éxito. Pero el precio había sido alto, demasiado alto. Su vida era una sucesión de reuniones, vuelos privados y noches solitarias en habitaciones lujosas. No tenía familia cerca. No tenía amigos. Solo contratos, números y decisiones. El dinero nunca fue un problema. Pero el silencio, sí. Cada día, al terminar su jornada, se sentaba unos minutos en el lobby del edificio principal, siempre en el mismo sillón, junto a una ventana enorme que daba a la ciudad. Miraba sin ver, pensaba sin sentir. Allí nadie se atrevía a interrumpirlo, hasta que un día algo cambió. Ella era la limpiadora del turno de tarde. Nadie sabía mucho de ella, llegaba temprano, se iba tarde, y hacía su trabajo con dedicación absoluta. Su uniforme era sencillo, sus zapatos gastados, sus manos marcadas por los años de esfuerzo. Pero tenía algo distinto, una calma extraña, una mirada cálida. Siempre sonreía, incluso cuando nadie la miraba. Había notado al millonario desde el primer día, no por su dinero, sino por su tristeza. La tristeza no se esconde bien de quienes han sufrido. Ella lo sabía, había perdido demasiado en la vida, como para no reconocer ese vacío en otros. Lo veía sentado cada tarde, solo, inmóvil, como si cargara un peso invisible. Durante semanas pensó en hablarle, no para pedir nada, no para molestar, solo para recordarle que aún era humano, pero dudaba. Sabía quién era él, sabía cómo reaccionaba con los demás. Aún así, algo dentro de ella le decía que debía hacerlo. Ese día hacía frío, un frío que se colaba incluso dentro del edificio. El millonario estaba más serio que de costumbre. Sus manos temblaban ligeramente. Ella lo vio desde lejos. Dudó un segundo. Luego respiró hondo. Había preparado té en la pequeña sala del personal. Té sencillo. Nada especial, pero hecho con cuidado, con intención. Tomó la taza. Caminó despacio y se detuvo frente a él. El silencio se volvió pesado. Disculpe, señor. Hace frío hoy. Pensé que quizá le gustaría un poco de té caliente. Él levantó la vista. Por primera vez en años, alguien se dirigía a él, sin miedo, sin interés, sin reverencia exagerada, solo con humanidad. Sus ojos se encontraron. Ella no bajó la mirada. No esperaba respuesta. Pero él habló. No pedí nada. Lo sé, respondió ella con suavidad. A veces no hay que pedir para necesitar. Algo en esas palabras lo desarmó. Se quedó en silencio. Miró la taza. El vapor subía lentamente. Le recordó a algo que no sentía desde hacía décadas. Hogar, calor, pausa. Puede dejarlo ahí, dijo finalmente. Ella colocó la taza sobre la mesa y se dispuso a irse. Pero antes de dar 2 pasos, él habló de nuevo. Gracias. Fue una sola palabra, pero dicha con dificultad, como si no la usara desde hacía mucho. Ella sonrió y volvió a su trabajo. El millonario tomó la taza, bebió un sorbo, cerró los ojos. El sabor era simple, pero reconfortante. No era el té más caro del mundo, pero era real. Y eso lo sacudió por dentro. Esa noche, no se fue inmediatamente. Se quedó más tiempo en el lobby. Observó a la gente, escuchó risas, pasos, conversaciones. Algo se había movido en su interior. Al día siguiente, llegó antes de lo habitual. Se sentó en el mismo sillón, esperó. Ella apareció como siempre empujando su carrito de limpieza. Buenos días, dijo él. Ella se detuvo, sorprendida. Buenos días, señor. Se produjo un silencio distinto, no incómodo, humano. El té de ayer estaba bueno.
comentó él. Me alegra escucharlo. Usted siempre trabaja en este turno, desde hace años, y nunca se cansa. Ella pensó un momento. A veces sí, pero uno se acostumbra. Además, el cansancio es más llevadero, cuando sabes por qué haces las cosas. Él asintió lentamente. No respondió, pero esa conversación fue el inicio de algo que nadie esperaba. Con el paso de los días, empezaron a hablar. Primero poco, luego un poco más. Ella no preguntaba por negocios, no hablaba de dinero, le hablaba de la vida, de las pequeñas cosas, de la lluvia, del pan recién hecho, de la importancia de sentarse a tomar té sin prisas. Él, poco a poco, empezó a contar fragmentos de su historia, no de su éxito, sino de sus pérdidas, de la esposa que murió joven, del hijo al que casi no conoció, de las decisiones que lo alejaron de todo lo que importaba. Nunca había dicho esas cosas en voz alta, y cuando lo hizo, no se sintió juzgado. Ella solo escuchaba. A veces asentía. A veces guardaba silencio. Pero siempre estaba presente. Los empleados empezaron a notar el cambio. El millonario ya no parecía tan distante. Saludaba, sonreía ligeramente, incluso agradecía. Un día, la limpiadora no apareció. Él preguntó por ella. Nadie supo responderle con certeza. Sintió una inquietud que no conocía. Al día siguiente, preguntó de nuevo. Finalmente, alguien le dijo que estaba enferma, que llevaba días sin venir. Sin pensarlo demasiado, pidió la dirección. Horas después, estaba frente a un edificio humilde. Nada que ver con su mundo. Subió las escaleras lentamente. Tocó la puerta. Ella abrió, sorprendida. Señor, no esperaba. Solo vine a traerle esto, dijo él, extendiendo una bolsa con té, frutas y medicinas. Ella se quedó sin palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, de verdad. Se sentaron un momento. Hablaron poco, pero ese encuentro selló algo profundo. Un respeto mutuo. Una amistad improbable. Cuando ella regresó al trabajo, días después, el edificio parecía distinto. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque él ya no era el mismo. Meses más tarde, anunció cambios importantes en la empresa. Mejores condiciones para el personal de limpieza. Horarios más humanos. Salarios justos. Nadie entendía de dónde venía ese giro. Él solo sabía la respuesta. Todo empezó con una taza de té. En una reunión privada, alguien le preguntó qué había pasado para cambiar tanto. Él sonrió y dijo algo que dejó a todos en silencio. El verdadero lujo no es el dinero. Es que alguien se siente frente a ti sin miedo y te recuerde que aún puedes sentir. Desde entonces, cada tarde, sin falta, el millonario alemán se sentaba en el lobby, a veces con té, a veces solo, pero nunca más vacío. Y la limpiadora, sin saberlo, había cambiado una vida. No con palabras grandes, no con gestos heroicos, sino con algo simple, humano y profundamente poderoso. Una taza de té.